cálculo diferencial. En varias variables. ¿Ya? Y entonces, por supuesto, el pequeño repaso, límite y continuidad en varias variables. ¿Ya? Límite y continuidad en varias variables. Entonces, bueno, cuando uno tiene una función, si f es una función de un cierto dominio del espacio Rn y va al espacio Rm, ¿ya? Y A es un elemento, pongámoslo así, es un punto de acumulación. Ya, comentario, ya, yo voy a tirarme a la piscina, ¿cierto? Voy a ir haciendo estas definiciones con el lenguaje correcto, pero si ustedes no conocen algún término, díganme, ya no se sientan afligidos por no conocerlo, usted me dice y yo lo explico, ya, así de simple, porque como el semestre pasado yo no sé exactamente qué vieron, cómo lo vieron, podría ser que se hayan ocupado otras terminologías, qué sé yo, y entonces yo preferiría aclararlas. Pero yo entiendo que en el curso de cálculo, el 265, ¿cierto? El cálculo 2, se ven estos conceptos del espacio Rn, conceptos topológicos, conjunto abierto, cerrado, puntos de acumulación. Debería ser. ¿Ya? Usted me puede ir confirmando ahí para ir saliendo de las dudas, ¿ya? Yo siempre tengo muchas dudas respecto a eso. ¿Qué es un punto de acumulación? Ya. Ok. ¿Qué es un punto de acumulación? Bien. Eso mismo. Ya, pues, eso mismo. ¿Qué es un punto de acumulación? Ya, entonces, A es un punto, bueno, A es un punto de acumulación. ¿Qué significa eso? Es decir, para todo todo delta mayor que 0, se tiene lo siguiente, se tiene que, a ver, ¿cómo lo explico esto? Bueno, que existe un X subdelta, pongamos, en U, tal que, bueno, tal que la distancia entre A y el punto X subdelta, como leí con la norma, ¿cierto?, de ese vector, es menor que delta, ¿ya? Eso significa, esa es la definición, pero por eso es bueno que ustedes me vayan diciendo, porque sí, ya sospecho mucho de que tal vez no vieron todo esto con mucho detalle, ¿ya? Y por supuesto se le hereda al profesor siguiente la responsabilidad de ver lo que se debió haber visto antes, ¿ya? Es una costumbre habitual en estas situaciones, ¿ya? Y no se preocupen, estoy dispuesto a asumirlo. ¿Ya? Entonces, un punto de acumulación es un punto que satisface esto, que para todo delta se tiene que existe un x sub 0 tal que cumple esto. No se entiende nada, ¿cierto? Pero significa básicamente esto, que si usted tiene este conjunto U y está parado, por ejemplo, por aquí, entonces cada vez que tome una vecindad del punto, usted va a encontrar elementos del conjunto U, ¿ya? Entonces ese es el punto A, ese que estoy dibujando morado, y, perdón, no le puse flecha ya, no lo vamos a hacer acá entonces, y entonces esa circunferencia, piense usted que es un círculo, una esfera, una bola de radio delta, y en ese conjunto entonces hay una intersección con el conjunto U, ¿ya? Básicamente, entonces me dice que el punto está conectado con el conjunto, ¿ya? En cambio, por ejemplo, un punto que está acá,
no tiene nada que ver con este conjunto, digamos, el conjunto es solo lo que está aquí con negro, y ese punto entonces, aunque usted tome una vecindad, si toma una vecindad pequeña, con un radio pequeño, entonces el punto no va a tener ningún vecino que esté en el conjunto U, ¿ya? Esa es básicamente la situación. Es un punto de acumulación, es un punto que está pegado al conjunto. Se puede ver como un punto frontera, ¿ya? Pero es un poco más exigente que un punto frontera, ¿ya? Bueno, si no vieron punto de frontera me tienen que decir, pero ya empezaría a desarmarse todo el panorama, ¿cierto? Pero usted me tiene que decir, ¿ya? Bueno, eso es. Entonces un punto de acumulación, un punto al cual yo me puedo acercar a través de puntos del conjunto, ¿ya? Entonces, digámoslo así como informalmente, A tiene vecinos en U tan cerca como sea posible, perdón, suena raro eso, tan cerca como se requiera. ¿Ya? Y la idea básicamente del punto de acumulación es que yo me puedo acercar, ¿ya? Yo puedo hacer una sucesión de puntos del conjunto y acercarme tanto como pueda al conjunto, ¿ya? Una observación es que el punto A no necesariamente pertenece a U, ¿ya? No necesariamente es parte de U, pues es un punto nomás, que puede estar en la frontera, puede estar en algún lugar, pero que no está aislado, ¿ya? Es como lo contrario a ser un punto aislado. Bien, entonces tenemos una función y un punto de acumulación. Entonces se define, o mejor diremos que L en Rm es el límite de f de x cuando x tiende al punto A, digámoslo así, al A, cuando tiende a A, tiende a A, sí ocurre lo siguiente, ¿ya? Entonces la definición. Bueno, vamos a hablar con matemática, ya esto es la matemática, es fea, pero es lo que hay, ¿ya? Entonces, perdón, es aquí un para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que un punto que esté así en una distancia menor que delta de A, necesariamente tendrá su imagen cerca de L, ¿ya? Esa es la definición, yo la escribo matemáticamente, pero significa eso, ¿ya? Entonces, en la definición, y me imagino, aunque no estoy seguro, porque las condiciones en las que se ha ido dando estos cursos previos no han sido las mejores, pero esto es tradicionalmente lo que se enseña en cálculo 1 respecto a lo que es el límite, ¿ya? Entonces, voy a hacer una anotación y de ahí explico esa expresión horrorosa, ¿cierto? La anotación es, por supuesto, esto. L es el límite de x tendiendo a A de f de x, ¿ya? ¿Y qué significa? Entonces significa que usted parte en un espacio Rn, digamos que este es su conjunto U, usted está analizando lo que ocurre en este punto de acumulación, entonces lo que dice es que ese punto tal vez no está dentro del dominio, pero lo que pasa con los vecinos de ese punto es que están todos cerca de un cierto punto del espacio Rm, que sería este L, ¿ya? Entonces, si usted toma esa región roja, esos puntos van a parar cerca de este punto L, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, cada vez, aquí lo que dice es que cada vez que yo mida
o que tome una cierta distancia, una cierta vecindad del punto L, usted va a ser capaz de encontrar vecinos de A que estén cayendo a través de esta función, que estén parando cerca del punto L, ¿ya? Esa es la definición estándar. Entonces, yo me voy acercando al punto A, y eso implica que las imágenes se van acercando al punto L, ¿ya? Esa es la definición formal. Y por supuesto eso, como está definido ahí, no es muy fácil de verlo, pero tiene entonces por supuesto algunas cosas que se pueden hacer más fácilmente, que es el cálculo, ¿ya? Una cosa es la definición y otra cosa es el cálculo. Entonces, por supuesto, el cálculo a veces puede ser fácil, pero a veces puede ser difícil, ¿ya? Entonces déjenme mencionar ahí el límite de x teniendo a, si pasa eso. Entonces pongamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo así más o menos básico, que si f de x, y fuera, no sé, x cuadrado por y, ¿ya? A ver, hay algo en el chat, profe, da un minuto para anotarlo de arriba, por favor. Ah, sí, ok, disculpe. Eso también es bueno, no lo había dicho, pero cuando yo me acelere, que es muy usual, usted me tiene que parar nomás, ¿ya? Y yo paro. Profe, disculpe que esté explicando que fue una bomba. Una bomba. Es el límite, ¿ya? El concepto de límite. Está hablando de límites tal cual. Sí, límites. En los límites. ¿Ya? Esta es la definición formal del límite y yo estoy tratando de explicarla, ¿ya? Porque no es un concepto fácil, pero de todas maneras es bueno alguna vez enfrentarlo, entenderlo, ¿ya? Bueno, entonces un ejemplo, porque, insisto, a veces el límite por definición es muy complicado, pero en un ejemplo uno puede entender mejor estas cosas, ¿ya? Entonces, si f de x fuera eso, y tomamos un punto A, por ejemplo, el punto 2,3, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que el límite de x, y tendiendo al punto 2,3 para la función x cuadrado por y es, y en este caso es fácil porque es una función polinomial, es simplemente 2 al cuadrado por 3, o sea, 12. ¿Ya? Eso se puede decir porque uno reemplaza, ¿cierto? Reemplaza las coordenadas en las variables que corresponden y hace el cálculo. ¿Ya? O sea, entonces el ejemplo más básico, cuando tengo una función regular, como es un polinomio, entonces simplemente hay que reemplazar. Pero entonces, ¿qué nos dice esta horrible expresión? Si aquí es tan fácil simplemente calcular, ¿ya? Pero hay que entender que no todas las funciones son tan buenas, y entonces la definición del límite simplemente tiene que ser refinada a tal punto de que pueda servir el mismo concepto para funciones como esta o algunas que son más complicadas que esta, ¿ya? De todas maneras, quiero mostrarles que como observación, esto no lo consideren como parte de los contenidos a evaluar, ¿ya? Porque nadie evalúa esto, pero de todas maneras quiero que observen que si yo tomo la expresión del f de x, y le resto el límite, ¿cierto? Ese es el límite. Entonces obtengo esta expresión, ¿ya? Vamos a hacer ahí un ejercicio para entender un poco esto. Y esta expresión yo la puedo descomponer, déjenme pensar, porque siempre esto puede ser un poco tramposo, ¿ya? Y hay que tratar de que quede bien. Entonces yo quiero que esto tenga una relación con la expresión que aparece acá, ¿ya? Que es la distancia de x al punto A, ¿ya? Entonces yo tengo esta parte, que es la imagen menos el límite, y quiero relacionarlo con esta otra parte que es el x menos a. Entonces, déjenme ver cómo lo hacemos, el 2 y el 3, entonces yo podría hacer algo como esto, ¿ya? Estos son pura truculencia nomás, pero es parte digamos, de la problemática de la demostración de un límite.
que insisto, no va a ser algo que se va a evaluar en este curso, pero no está de más mencionarlo, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá es, por ejemplo, tomar una cosa así, menos 4 por i, y le voy a sumar un 4i. Una pequeña truculencia, ¿cierto? Sumé un 0 ahí. Pero ¿qué logro con eso? Que puedo agrupar términos, ya voy a agrupar ese término, y voy a agrupar ese término, entonces lo puedo escribir esto así, como x cuadrado menos 4 por i, y más 4 por i menos 3. Y a la vez, ¿cierto? Eso se puede factorizar como x menos 2 por x más 2 por i, y acá un 4 por i menos 3. Ahora, ¿por qué son buenos esos términos que puse ahí? El x más 4, el x menos, perdón, el x menos 2, el x más 2. ¿Por qué son útiles? Porque justamente cuando yo tengo ese término y ese término, son lo que corresponde a esta expresión. El x, la variable, las dos variables en este caso, menos el punto donde yo me estoy acercando, el punto de acumulación. Entonces, ese es el punto, 2,3, y estoy separando en un término algo que tiene que ver con la resta entre x y la primera componente del punto A, y la otra es el i con la segunda componente, ¿ya? No olvide ahí, entonces el punto A es 2,3, y por eso es conveniente esa descomposición. Y bueno, esto se puede, por supuesto, acotar. El valor absoluto cumple una desigualdad, que es la desigualdad del triangular, además de estas otras propiedades. Entonces, yo puedo hacer una descomposición así. Es una desigualdad, ¿cierto? El valor absoluto de una suma es más chico que la suma de los valores absolutos, y además la propiedad del valor absoluto permite descomponer eso. Y por otro lado, pongamos aquí como observación, que si yo tengo un x menos a en valor absoluto, eso es más chico que tener esto. Bueno, en realidad es lo mismo, antes de eso, es lo mismo que tener el valor absoluto, perdón, es la raíz cuadrada del valor elevado al cuadrado, ¿ya? Eso es lo mismo, el valor absoluto es igual a esto. Y a su vez, esto es más chico que la expresión, la misma expresión, pero sumándole algo positivo. Entonces, si yo le sumo algo como esto, que es positivo, hago que la expresión crezca, ¿ya? En el cálculo en varias variables, tener este tipo de desigualdades es muy importante. Cuando uno hace cálculo en una variable no se nota tanto, pero sí se ocupa bastante. El problema es que uno puede hacer los cálculos sin necesidad de hacer este tipo de acotamiento. Pero acá en el cálculo de varias variables esto es crucial, ¿ya? Uno tiene que hacerlo, si no, no va a poder lograr los resultados. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que voy a usar esa fórmula o esa desigualdad con esa expresión y esa expresión, pero de forma conveniente, ¿ya? Entonces, esa expresión que está allá, digámosle así, abrí dos estrellitas ahí, eso es más chico, dejar separado esto, entonces más chico que la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más i menos 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces ese i menos b yo lo uso convenientemente así, poniendo justo el i menos 3, entonces este es x más 2 por i, y este es entonces un 4 por la raíz de x menos 2 más i menos 3 al cuadrado. Bien, esa entonces es una desigualdad que es importante, porque esta expresión que tengo acá es justamente la distancia entre el punto x, y y el punto a, b, el punto 2,3, ¿ya? Bueno, los otros son términos que están sobrando un poquito ahí, están molestando, pero que se pueden controlar, ¿ya? Lo importante es que aquí yo logré esa expresión que deseaba, ¿ya? X, y menos 2,3. Incluso la puedo factorizar ahí, ¿cierto? Entonces voy a dejar así, x más 2 por i
más 4, todo factor de esa expresión. Y bueno, esta expresión uno la puede acotar, ¿ya? Entonces aquí es donde uno ocupa la lógica que tiene esta expresión horrible, que dice que para todo épsilon yo puedo encontrar un delta, pero entonces si yo elijo un cierto rango de valores para épsilon, digamos pequeño, entonces yo puedo controlar la expresión x menos a de forma un poco más clara, ¿ya? Entonces voy a suponer que si suponemos que x, y menos 2,3 es menor o igual que 1, por ejemplo, ¿ya? Si yo mantengo la distancia pequeña menor que 1, entonces yo puedo decir esto. A ver, vamos a hacer aquí un análisis, ¿ya? Entonces yo tengo el punto 2,3, es el punto 2,3, y yo tomo un radio... ¿Puede subir un poquito, por favor? ¿Ya? Ya, ahí nomás, sí, gracias. Ok. Entonces yo voy a tomar un radio 1, ¿cierto? Que es lo que dice acá. Tome un radio 1. ¿Ya? Entonces me queda algo así, una vecindad del punto. Entonces los puntos que viven ahí, si yo ahora hago una expresión con el i, por ejemplo, yo puedo decir que los puntos que viven acá satisfacen esta condición, que el i, el valor absoluto de i, ¿cierto? Y en realidad sin valor absoluto, antes de usar el valor absoluto, yo puedo decir que el i se va a mover, si esto tiene radio 1, entonces si este es el punto 2,3, entonces este punto va a ser el 2,2, y este punto que está acá arriba va a ser el 2,4, ¿cierto? Por el tema del radio. Entonces el i va a estar moviéndose entre 2 y 4, ¿ya? Y por lo tanto, el valor absoluto de i se va a mover entre 2 y 4. Así, ¿ya? También puedo controlar lo que pasa con el x más 2, ¿ya? Porque el x más 2 significa calcular la distancia al punto menos 2, ¿ya? Entonces, si usted piensa en ese valor, puede ver que el valor más pequeño de eso va a ser, siendo este punto ¿cuál es ese punto? Es el 1,3. Entonces ese punto está a una distancia de acá de 3 unidades, y la distancia más larga a esa recta sería desde este punto, que es el 3,3, ¿cierto? Que sería entonces una distancia 5. ¿Ya? Así que puede decir perfectamente que el x más 2 es más chico que 5. Es más chico que 5. Entonces, un pequeño análisis que hago acá. Yo sé que deben estar un poco aterrorizados, pero es solo una idea vaga de lo que se hace con los límites, ¿ya? Insisto, esto no se le va a pedir hacerlo así como tan detalladamente, pero creo que como primer ejemplo es bueno ver la realidad de las cosas, ¿ya? Esta es la realidad, esto es lo que uno debería hacer con un límite. Entonces, ¿qué pasa? Que con estas condiciones, yo puedo decir que la expresión, que era, ¿cierto?, x más 2 por y más 4, factor de x, y menos 2,3, que eso es más chico, entonces este factor era más chico que 5, este factor y era más chico que 4, ¿ya? Entonces 5 por 4 más 4, y ese factor entonces x, y es... bueno, ese factor no lo puedo mover mucho, pero ya habíamos dicho que iba a ser más chico que 1. Entonces esto me queda 24, ¿cierto? Esto es un 24 por la norma de x, y menos 2,3, ¿ya? Entonces, después de todos estos cálculos tóxicos que estoy haciendo, estoy mostrando que la expresión f de x, y menos 12 es más chica que esta expresión que obtuve acá de 24 por x menos y menos 2,3, ¿ya? Entonces voy a escribir eso, el resumen.
que eso es más chico que 24 por x, y menos 2,3. ¿Ya? Después de un cierto análisis, ¿cierto? Poniendo ciertas condiciones, uno logra esa desigualdad. ¿Ya? ¿Pero qué significa esta desigualdad? Significa que entonces, si x, y menos 2,3 es pequeño, ¿ya? Entonces digamos que es menor que delta, entonces eso obliga a que la expresión f de x, y menos 12 sea menor que 24 veces delta, ¿ya? Por ese factor que apareció ahí. Da lo mismo el 24, pero lo importante es que uno logra esta desigualdad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Si volvemos a la definición original, significa que si yo estoy cerca del punto de acumulación, a una cierta distancia, estoy obligado a que la imagen esté relativamente cerca del punto L, ¿ya? Está a una distancia acotada por epsilon en ese caso, ¿ya? Eso es lo que acabo de mostrar, es cómo se demuestra un límite, ¿ya? Insisto, no se aterroricen, tranquilos, no tengan miedo, es solo una primera mirada de lo que es el concepto del límite. Lo bueno para ustedes es que los cálculos no requieren todos estos análisis, pero de todas maneras estas desigualdades y todo este tipo de cosas son parte de lo que usted tendría que hacer en un curso de varias variables, ¿ya? Eso es lo que es complicado. Tómenlo recién esto como una introducción, no se aterroricen, por favor, ¿ya? Ok, eso entonces lo que implica es que justamente el límite de 2,3, perdón, lo dije al revés. A ver, escribamos bien eso. El límite de f de x, y cuando x, y tiende a 2,3 es 12, ¿ya? Insisto, bueno, esa es la demostración, pero era obvio porque en este caso yo podía simplemente reemplazar, ¿ya? Lo que hice al principio. Y lo que se le va a pedir a usted es que lo reemplace cuando se pueda. En este caso se puede, ¿ya? Entonces, en ese caso se puede, ¿ya? Y ese es el límite que era 12, ¿cierto? Bien. Otro ejemplo, ¿ya? Porque, a ver, espérenme, quiero ver si di la definición. Ya, sí, hagamos ejemplos porque si no vamos a perder de vista ahí las distintas situaciones que se pueden presentar, ¿ya? Entonces otro ejemplo sería algo así, ¿ya? Digamos que voy a tomar el límite de x, y tendiendo a 0,0 de la expresión seno de x cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Si yo tomo ese límite, ¿ya? Entonces ya no es igual que lo de arriba, porque yo ahora no puedo reemplazar, ¿ya? Si reemplazo, ¿qué obtengo? Obtengo el seno de 0 dividido por 0, y eso está indefinido, ¿ya? No puedo dividir por 0. Entonces esto requiere otra técnica, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es, por ejemplo, tomar la sustitución. Por ejemplo, decir que u es x cuadrado más y cuadrado, y por lo tanto ese límite, que tenía dos variables, déjenme escribirlo ahí de nuevo, bueno, ese límite lo convertimos en un límite de una variable. Y ese límite, recurriendo a los conocimientos previos del cálculo 1, ese límite usted lo conoce, me imagino, ¿saben el valor? Lo pregunto, responda si quiere por el chat o por donde quiera, ¿ya? ¿Quién sabe cuánto vale ese límite? ¿Ya? Ahora le sacamos todo lo tóxico que tienen las dos variables, lo convertimos en un límite de cálculo 1, ¿cierto?
ese límite debería ser conocido, y si no es conocido, lo puede usar todas las técnicas que aprendió antes, como la regla del L'Hopital, por ejemplo. ¿Alguien se tira con el valor o no? ¿Saben ese límite? ¿Lo conocen? ¿No? Ya, no hay comentarios. Ok, ese límite vale 1. Ya, se lo recuerdo ahí. 1, ahí está, bien. Diego Olivares, Francisca también, Matías, sí, tenía miedo. Ya, no tengan miedo, pues, si aquí estamos para salir de todos los temores, ¿ya? Vencer el temor a la matemática. ¿Ok? Entonces es el límite, uno puede tener esa técnica, ¿cierto? Entonces hacer una sustitución, calcular un límite. Uno no necesita entonces estar haciendo ese proceso, ¿ya? Así que los que están ahí procesándolo no sufran tanto, ¿ya? Yo insisto, como yo doy una definición que es la correcta, es la definición formal, que es a través de esta expresión lógica del épsilon y delta, ¿ya? Esa definición, entonces, como mínimo, yo le tengo que mostrar un ejemplo de cómo se llega a concluir que un límite es lo que uno esperaría. Porque acá se esperaba eso. Si yo reemplazo eso, entonces yo puedo obtener el valor directamente. Y desde ahora, usted cuando pueda reemplazar, va a poder hacerlo directamente, sin problema. Porque el límite entonces de estas funciones elementales se puede calcular así, ¿ya? Y a usted lo que le interesa es calcularlo, ¿ya? Solo que yo como matemático tengo que mostrarle por qué realmente eso funciona, ¿ya? Y la explicación es la que yo acabo de dar acá en esta expresión horrorosa, ¿ya? Yo sé que está media complicada. Este otro que también se puede resolver de una forma simple porque es a través de un cambio de variable, ¿ya? No sirve el reemplazo, ¿ya? A veces no sirve, entonces hay que buscar otras técnicas. El reemplazo no servía porque era un 0 partido por 0, pero sí servía usar un cambio de variable y aplicar valores conocidos o técnicas conocidas, el teorema de L'Hopital, por ejemplo, y uno podía calcularlo. Otro ejemplo, ¿ya? Y ahí tenemos que ir viendo siempre algunas técnicas especiales, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo parecido, después vamos a llegar a cosas un poco más, cada vez más complicadas, ¿ya? No quiero que se asusten, pues, pero es parte de la primera clase nomás. En estricto rigor tendría que decirle yo, todo esto es lo que tendrían que haber aprendido el semestre pasado, ¿cierto? Pero entendiendo que estamos en situaciones complejas, probablemente no fue tan realista ese comentario, ¿cierto? A ver, entonces, por ejemplo, es parecido al anterior, ¿ya? Pero vamos a poner aquí esta situación. Seno de x cuadrado, a ver, ahí pongámosle así. X a la cuarta más y a la cuarta partido por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya no es igual al anterior, se parece, pero no es lo mismo, porque en el anterior ocurría que lo que estaba arriba en el seno era lo mismo que estaba abajo, entonces hacer una sustitución mataba todas las expresiones de una y salía el límite, ¿ya? En este caso es más complicado, ¿ya? Entonces vamos a usar otra técnica para calcular ese límite. Entonces, una primera observación para poder hacerlo es que, bueno, vamos a decir acá, usaremos el acotamiento. ¿Ya? Así le llamo yo, así se le llaman en los libros, acotamiento. El acotamiento es una técnica, ¿ya? Entonces lo primero que deberíamos saber para poder acotar eso es que si U es un número, es cercano a 0, ¿ya?
pero positivo, ¿ya? Entonces digámoslo así mejor, es cercano a 0 y positivo. Entonces, seno de U es más chico que U, ¿ya? Bueno, en realidad ni siquiera es que sea cercano a 0, ¿ah? Ni siquiera necesito eso. Eso es verdad en todos los positivos. Pero como estoy interesado en lo que pasa cerca del 0, entonces es un buen dato. ¿Por qué pasa eso? Una forma de verlo es que si uno mira el gráfico de la función seno, que es así, ¿ya? Bueno, después sigue hacia allá, ¿cierto? Pero cerca del punto origen, el seno tiene una curvatura cóncava y la recta tangente entonces pasa tangencial a la curva, pero por arriba, ¿ya? Entonces, digamos, esta es la curva seno de U, ¿ya? Si ese es el U, digamos I igual a seno de U, y esta línea azul es I igual a U. Y ahí en el dibujo, bueno, está la recta tangente, ¿cierto? Yo no la voy a calcular, pero usted sabe calcular la recta tangente, a través de la derivada se saca la pendiente, más las coordenadas del punto, y lo importante es que visualmente usted ve que la línea azul está por arriba del gráfico rojo, y es lo que dice esto, ¿ya? Que el U es más grande que el seno de U. Y con eso, con esa observación, entonces yo puedo decir, por lo tanto, el seno de x a la cuarta más y a la cuarta es más chico que x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una primera aproximación de esta expresión que está ahí arriba, que es media fea, la estamos simplificando, ¿ya? Pero una simplificación a través de acotamiento. Bien, y eso por supuesto nos dice entonces que si yo tengo el seno de x a la cuarta más y a la cuarta dividido por esta raíz de x cuadrado más y cuadrado, entonces eso es más chico que x a la cuarta más y a la cuarta partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Entonces cambio mi expresión que tiene una función trigonométrica por algo un poco más simple que tiene solo expresiones polinomiales, ¿ya? Pero no está listo eso, porque falta ahí, ¿cierto?, algún control respecto a lo que pasa con, con el numerador y el denominador. Esto sigue siendo de la forma 0 partido por 0. Recuerden que queremos que el x, y tienda a 0,0. ¿Ya? A ver, denme un segundito que quiero... Ya. Bien, entonces no hemos terminado porque no puedo reemplazar, todavía no puedo hacer lo mismo que en el ejercicio anterior cuando cambié las variables, ¿cierto? Ahí era todo más cómodo, aquí no tengo las mismas expresiones, así que no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer otra observación. Bueno, como x, y tiende a 0,0, podemos asumir que x es más chico que 1, digamos el valor absoluto, y que el i es más chico que 1. ¿Ya? Esto quiero aclarar que nadie, en la expresión misma nadie lo dice, porque uno le dicen calcule este límite, ¿cierto? Calcule este límite, si el x, y se está acercando a 0,0, y si uno no entiende el concepto de límite, entonces uno trabaja con la expresión en su universo completo, el dominio de esta expresión trabaja en todo el plano, ¿ya? Pero el concepto de límite significa acercarse a ese punto, estar cerca del punto, eso es lo que importa en el límite, lo que ocurre cerca del punto 0,0, ¿ya? Entonces yo puedo asumir ciertas cosas, por ejemplo, si estoy cerca del 0,0, ¿cierto? Si aquí está el punto 0,0, y yo me paro en un punto cercano, en una cierta vecindad, entonces yo puedo asumir que ese punto que está ahí, que es un x, y, cumple estas condiciones.
que el valor absoluto de x es más chico que 1, ¿ya? Eso significa que es primera componente pequeña, menor que 1, y puedo asumir que el valor absoluto de y es menor que 1. ¿Por qué puedo asumir todo esto? Porque entiendo el concepto de límite, y el límite significa saber lo que pasa cerca del punto 0,0, ¿ya? Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas. Y haciendo eso, entonces yo puedo decir, bueno, si x es más chico que 1, entonces puedo decir que x a la cuarta es más chico que x al cuadrado, ¿ya? Y lo mismo, por supuesto, puedo decir con el y, ¿ya? El y es menor que 1, implica que y a la cuarta es menor que y al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Si uno me puede decir, bueno, pero profe, si aquí está elevando a la cuarta y aquí está elevando al cuadrado nomás, ¿ya? Pero cuando los números son chicos, las desigualdades son así, ¿ya? Piense así en el gráfico de esta función, el gráfico de la parábola, ¿cierto? Es así, el y igual a x al cuadrado, y la otra curva se comporta más o menos así. Perdón, voy a cambiar de color ahí. Claro, se comporta más o menos así, ¿ya? Claro, en algún momento le empieza a ganar. Pero en esta zona, y quiero aclarar que esta zona se mueve el x entre 0 y 1, en esa zona, cuando el x es menor que 1, está entre 0 y 1, entonces es más grande la curva azul, que es elevar al cuadrado, es más grande que la curva roja, que es elevar a la cuarta, ¿ya? Y bueno, también basta que usted reemplace, por un ejemplo, si toma el x igual a 1/2 y lo eleva al cuadrado, entonces le va a quedar 1/4, y si le queda, lo eleva a la cuarta, entonces le va a quedar 1/16, y ¿quién es más grande? Es el x al cuadrado, ¿cierto? Es más grande. En esa zona pasa eso. Entonces, haciendo todas estas marañas, ¿cierto? Estas observaciones, uno puede decir, ah, bueno, entonces esa expresión, por lo tanto, x a la cuarta más y a la cuarta dividido por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, eso es más chico que x al cuadrado más y al cuadrado dividido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Eso porque asumimos que estamos cerca del 0,0. ¿Y por qué lo asumimos? Porque estamos calculando un límite hacia el punto 0,0. Entonces el concepto, por eso justifico un poco la definición, aunque sé que es tóxica la que había escrito acá, pero la interpretación es esa. Si yo estoy cerca del punto A, entonces tengo un efecto respecto a las imágenes. Las imágenes están cerca del punto L. Eso es el significado. Están cerca del límite, ¿ya? Entonces, volviendo al problema que estamos haciendo ahora, es que puedo asumir esta condición, ¿ya? Esta desigualdad no siempre es verdadera, ¿ya? Esto es válido cuando estoy cerca de 0,0. Y eso es lo que me importa, lo que pasa cerca de 0,0. Y bueno, entonces, ¿qué puedo decir? Que bueno, esta expresión, por supuesto, se convierte en eso, porque simplifico ahora, puedo simplificar porque tengo lo mismo el numerador y el denominador, salvo por esa raíz, y como el límite de x, y tendiendo a 0,0 de esa raíz cuadrada, bueno, eso yo lo puedo reemplazar, ¿cierto? Queda la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso vale 0. Eso lo puedo calcular, ¿ya? Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que x a la cuarta más y a la cuarta, perdón, incluso, disculpe, que aquí yo estaba olvidando esto. Esto es lo original. El seno de x a la cuarta más y a la cuarta partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ya está por debajo de x a la cuarta más y a la cuarta
partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, podemos asumir que esto es 0, es más grande que 0, ya cerca de 0,0. Y a su vez esto, espérense, no sé si me pasé en la hora, no, estamos bien en la hora, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y esto es a su vez más chico que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Cuando uno logra este tipo de desigualdades, y por eso les decía al principio que es muy importante manejar estas desigualdades de las varias variables, entonces uno puede decir lo siguiente, que si el límite de esto tiende a 0, ¿cierto? Esto tiende a 0, la cota superior se va a 0, entonces deja atrapado lo que tengo adentro, ¿ya? Y esto es, no sé si lo escucharon así en cálculo 1, sería como el teorema del sándwich. Entonces, yo consigo una expresión manejable, es manejable porque yo ahora puedo reemplazar, como dice acá arriba, y puedo calcular su límite. Y todo lo que está entre medio, que son expresiones más feas, están obligadas a ir al mismo límite, ¿ya? El límite de x, y tendiendo a 0,0 de ese seno de x a la cuarta más y a la cuarta, partido por esta expresión, también tiene que ser 0. Tiene que ser así, porque quedó atrapado entre dos funciones, en este caso una constante y una función manejable, y cuando aplico el límite, esto se aprieta como un sándwich, queda el queso, el jamón ahí metido y no pueden escapar. Todo se va al